y de proponer en defensa del agua, ¿cierto? Por otro lado, también nos acompaña Camila Carrillo. Ella es de Corpo Cetis. Muy buenas tardes. Buenas tardes para todas y todos. Gracias por la invitación. Listo. Y esto no podíamos dejar afuera aquí al equipo de Onda Social, ¿cierto? Que este espacio de encuentro y resistencia sea posible. Aquí tenemos a Angie. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Bien, pues con por ahí medio gripadita, pero aquí estamos resistiendo. Muy bien, tenemos aquí al compañero Johan Correcha. Hola, Johan. Hola Juan, a todo el equipo de la mesa, muy contento de estar otra vez aquí en la mesa de Onda Social. Listo. Bueno, vamos a darle espacio aquí a nuestros canales para que nos hablen un poquito de quiénes son, a qué se dedican, dónde se encuentran. Pero también démosle la bienvenida a quien nos preside el día de hoy, Juan. Gracias, profe. Sí, gracias. Entonces, bueno, vamos a comenzar por aquí con la señora Consuelo Pérez. Señora Consuelo, cuéntenos un poco acerca de lo que hace, quién es. Bueno, yo como profesional soy licenciada en Educación Ambiental y Desarrollo Comunitario. Habitante de Soacha desde hace 35 años y los mismos años que llevo trabajando el tema ambiental en el municipio. Pertenecí como socia fundadora del Cabildo Verde de Soacha, organización que avanzó varias luchas importantes acá en el municipio, y actualmente presido la Veduriental, que tenemos nuestro registro en la Personería Municipal del año 2019. Entonces me dedico pues a hacer seguimiento a los proyectos ambientales que tienen los recursos naturales y al medio ambiente y a la salud de Soacha. Muchas gracias, señora Consuelo. Bueno, también queremos escuchar el saludo de la señorita Laura. Gracias, bueno, mi nombre es Laura Sánchez, yo hago parte de la colectiva de abogados. Es una organización que surge de la sociedad civil para acompañar de manera jurídica pues diferentes territorio y en este momento pues los ríos Soacha. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, Camila, también exprésanos tu saludo, ¿qué haces? Gracias, Camila. Yo nací en Bosa, me involucré tiempo el rostro que tiene la lucha en defensa del territorio en Soacha. Y aprendiendo en el camino a través de la Juntanza Ambiental Soacha, Semillas de la Tierra del Sol es una organización, les contaba, socioambiental, pero además que trabaja en algunos ecosistemas como humedales en el municipio de Soacha. Y bueno, nos hemos sumado a las iniciativas de defensa del territorio, recientemente a esta por el río Soacha. Bueno, y con el tema que hoy nos compete, pues, bueno, antes de eso, le damos paso a la profe Angie, que va a presentar a otra invitada. Sí, entonces le damos la bienvenida también a Paula Villate, ella hace parte de la Corporación Semillas de la Tierra del Sol. Bienvenida, Paulis. Hola, buenas tardes para todas y todos los que nos escuchan. Muy grato estar acá. Mi nombre es Paula Villate. Soy trabajadora social y he estado acompañando procesos de gestión ambiental, de apropiación territorial, de la mano y haciendo parte de la Corporación Semillas de la Tierra del Sol. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Ahora sí, bueno, vamos a comenzar a hablar del tema que nos trae hoy. Para eso tenemos acá a nuestro compañero Johan, que nos va a contextualizar un poco acerca de lo que está pasando. Bueno, sí, para dar inicio, es importante recordar que Soacha no solo tiene calles empinadas, no solo se gritan los troncales de Transmilenio, también fluye y fluye muy herido. Un río que nace entre los colineales de la vereda Hungría, entre Altos de Quiva y el municipio de Soacha. Tiene aproximadamente 18 kilómetros, empieza a bajar por las veredas de San Jorge, Fusunga y Panamá. Se desliza por los barrios El Cardal, Compartir, San Humberto y Ciudad Verde, hasta entregar su cuerpo cansado y contaminado, marginado, al río Bogotá en la vereda Bozatamo. Para poner un poco en contextualización
sobre cómo surge la canalización, tenemos que remitirnos al 2012. En el 2012, en el barrio Llano Grande, se encendió las alarmas por las grandes inundaciones, lo cual lleva a la comunidad a hacer una acción popular y emprender una tutela que en el 2014 falló a favor con el Consejo de Estado, emitiendo una orden a la CAR y al municipio de Soacha para realizar obras de adecuación hidráulica, bajo los lineamientos del Plan de Ordenación y Manejo a la Cuenca del Río Bogotá. Pero es aquí donde queremos enfatizar de cómo este fallo, en vez de ayudar a las comunidades y al territorio, pues empieza a deteriorar el mismo territorio, ¿verdad? Quisiera que nos contaran un poco cómo a partir de este fallo, en vez de hacer alianzas con las comunidades o con los territorios que habitan el río, empiezan a hacer una explotación del mismo territorio. Voy a referirme, sé que doña Consuelo puede ampliar un poco más también por pues la memoria frente a la historia ambiental del municipio, pero ese fallo y digamos un poco esos hechos que se presentan en el sector de Llano Grande nos hablan de la memoria del río, ¿no? También del agua. Y frente a algunos hechos que se presentaron en varias zonas de la sabana de Bogotá, en donde hubo pues una crecida en el nivel de caudal de algunas canales, ríos, ¿no? Afluentes de agua, entre estos del río Soacha. Esas inundaciones generan una serie de impactos, fueron unas inundaciones de hecho bastante complejas en el municipio, activan distintas alarmas y como consecuencia de esto y otras inundaciones que ya se habían presentado también históricamente, las comunidades deciden interponer una acción popular en defensa de los derechos colectivos y del ambiente. Es ese mecanismo, el de la acción popular, el que tenemos como ciudadanía y organizaciones para defender los derechos, los derechos a gozar a un ambiente sano y además a defender también el territorio. Y mucho tiempo después se hace un fallo a favor de esas comunidades. Ese fallo, entre otras cosas, determina la reubicación de las comunidades que estaban en áreas de influencia del río Soacha, determina también, ¿no?, una serie de tareas muy puntuales para la autoridad ambiental CAR y para la alcaldía. Y si bien han habido algunas reubicaciones, algunos procesos, ¿no?, como de cumplimiento al fallo de esa acción popular, hoy día todavía hay muchas comunidades que continúan asentadas en áreas de influencia del río Soacha y vemos además con preocupación que se vuelven a promocionar nuevos proyectos urbanísticos en áreas de inundación del río Soacha. Entonces, claro, eso deviene un poco también de ese inexistente ordenamiento ambiental alrededor del territorio y del agua, pues que hay en el municipio. Y hoy es hoy es un referente también importante y central, porque la CAR y el consorcio y la alcaldía lo toman como argumento para justificar las obras que están haciendo. Ellos tenían que presentar una serie de propuestas y alternativas para mediar esa problemática, pero no canalizarlo, precisamente no era la solución pues más óptima y además que no fue una solución o una alternativa concertada con las comunidades. No sé si desea alguna de las compañeras ampliar un poco también este aspecto. Pues sí, me gustaría hacer referencia a que, hubo la sentencia 2011 que fue en el año 2014, pero no realmente obliga a la CAR a hacer una adecuación hidráulica. Dice que la CAR debe hacer el restablecimiento de la cuenca del cauce del río, restablecimiento de la cuenca. Ya la determinación de hacer la adecuación hidráulica y de tomar como opción la prácticamente pavimentación del río Soacha fue mediante un contrato, un contrato que hicieron del estudio para determinar una alternativa. En ese estudio, que lo hicieron en el 2023, mediante un contrato que costó 47.000 millones de pesos, un contrato 2109 con el consorcio Soacha, hicieron entonces un estudio en el que estudiaron 3 alternativas para modificar las condiciones del río y, según ellos, pues evitar su inundación. De esas 3 alternativas, escogieron una de ellas, que consiste precisamente en la canalización del río, hacer un pondaje, es decir, como una especie de tanque que favorece, entre otras cosas, al sector minero, y hacer la zona de las obras de reforestación del río. Esta alternativa, que es la alternativa número 1, entonces era la reconformación del cauce, el canal en concreto, el pondaje 1 y la reforestación de la ronda hídrica.
Estas obras se van a realizar mediante otros 3 contratos, uno por 26.000 millones, otro por 12.200 millones y otro por 4.568 millones, para un total de 90.000 millones de pesos vale la obra de adecuación al río. Y hasta ahora, según lo que nosotros pues hemos estado haciéndole seguimiento, terminaron el contrato del estudio y terminaron ya el primer contrato del primer sector de la obra, que es en la parte más baja del río. Es ya prácticamente en su llegada al río Bogotá. Esta obra la terminaron nos contaron que la obra terminaron el día 2 de mayo de 2024 y ya suscribieron el acta de liquidación para el total del 100% ya de terminación. El segundo contrato, que es el segundo sector, que es aquí prácticamente toda la parte urbana, dicen que van en un 72% de la obra, y el tercer contrato van en un 35%, que es ya la parte más alta aquí, hasta llegar a la zona rural. Es decir, que la obra se extiende por toda la zona urbana y en parte la zona rural en el sector de la vereda Bozatama. Es inaudito escuchar la cantidad de dinero, ¿no? Yo leía, por ejemplo, que en el último, ¿cierto?, en el contrato 266 de 2020, la cantidad son de 7.880.544.200 pesos. O sea, ¿cómo es que, o sea, qué pasa con todo ese dinero, no? Porque, claro, lo que nos contextualiza la señora Consuelo es que viene, ¿cierto?, de unos contratos anteriores. Es decir, que esta mañana que yo leía lo de este contrato, yo decía, pues es una cifra exorbitante. Pero escuchando a la señora Consuelo, está que me explota la cabeza acá diciendo cómo es posible, ¿cierto?, que había unos estudios, que hay todo un proceso, y que además de eso, o sea, no les es suficiente esta cantidad de dinero, pero sin embargo, en la realidad de la hora, pues vemos todo, pues claro, un desmadre que está sucediendo, a decirlo de esta manera, perdón, pero es que es lo que se siente, ¿no? O sea, realmente, ¿cuál es la situación actual del río? Y digamos, algo muy triste es aprovechar ese argumento o la acción popular, como lo comentaba la compañera Camila, y que transvirgenzan y lo vuelven en una misión, digamos, de las mineras. Lo que es la explotación en estas tierras es exorbitante, ¿no? Lo veíamos la otra vez en un documental de Minera Suacha, y cómo todos estos ríos vienen contaminados desde las ladrilleras, ¿verdad? Entonces sí es muy importante seguir con estas juntanzas de acciones colectivas para restablecer el medio ambiente. Sí, yo también quería mencionar algo, pues de cara a lo que ha mencionado la señora Consuelo, y es que la Constitución del 91 plantea que Colombia es un Estado social de derecho, y el que sea un Estado social de derecho es que sus habitantes no solo tienen un rol de participación de elección, sino también tienen un rol de participación ambiental en este tipo de obras que modifican pues las estructuras ecológicas principales de los territorios. En este caso, después de la sentencia que mencionan del 2011 frente pues a toda la situación de inundaciones, no se tuvo en cuenta la comunidad, sí, y no se tuvo en cuenta en esos estudios de cuáles opciones iban a tener para, digamos, que mitigar esta situación de riesgo, y pareciera que la única solución que se tuvo en cuenta favorece, pues tiene unos favorecimientos muy particulares al sector minero de todo el corregimiento 1, porque esto del pondaje de esta zona de sedimentación pues queda frente a una arenera, y pareciera que esta agua que pues se va a mitigar, que se va a ir para esta laguna, pues va a favorecer a las actividades económicas de las mineras. Entonces a nosotros nos llama la atención también cómo también la CAR, sí, al ser la autoridad ambiental del territorio, pues no está al servicio de la ciudadanía, de las personas, de estas juntanzas que pues todo el tiempo estamos haciendo parte de este tipo de ejercicios, sino están a favor de las mineras y de todos estos sistemas de opresión. También pues más adelante lo hablaremos, como fue el proceso, digamos, de construcción de esta propuesta y también de estos contratos, en donde no se tuvo en ningún momento la participación ciudadana. Tanto así que la única participación ciudadana que hubo fue un envío a 44 organizaciones de correos del contenido del contrato y un video por YouTube. Entonces, o sea, así se concibe la participación ciudadana ambiental en este municipio, con una difusión de correos y con un video por YouTube.
Claro, y es que a pesar de la magnitud de este proyecto y que también es millonario, ¿cierto? No hay claridad sobre cómo avanzando las obras, perdón. Y pues no existe una página o plataforma donde podamos hacerle seguimiento real al proceso, ¿cierto? Y donde la comunidad pueda informarse con total confianza. Y pues bueno, tal vez hayan algunos puntos de información por ahí, pues no están garantizando realmente lo que la gente esté enterada, ¿verdad? Entonces pues bueno, ya vamos a volver, bueno, avanzando en este programa, vamos con una cortinilla musical, vamos a escuchar una canción de La Muchacha titulada Los Ríos y ya volvemos aquí en Onda Social. En Onda Social hacemos una pausa para sentir, para vibrar. Abre tus oídos a nuestra franja musical. Tu opinión importa, tu participación. Déjeme quieto el río porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo, calavera. Que usted no es ningún santo. Ay, y que no le prendan vela. Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro viejo, donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso para tocar el agua y nadie me preguntaba si tenía autorización ahí para tocar el agua que me tomo yo. Déjeme quieto el río porque yo si no, no respondo. Que sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo, calavera. ¿Y si este año te eliges a ti? ¿Y si dejas de poner excusas y le das play a tu sueño de estudiar? En Uniminuto Soacha creemos en ti. Tenemos carreras profesionales que te ayudarán a alcanzar tus sueños. Tu momento es ahora. Estudia lo que te apasiona y únete al Parche Uniminuto e inscríbete ya. ¿Tienes todas las ganas de estudiar, pero el bolsillo dice no se puede? En Uniminuto Soacha sí se puede. Con la cooperativa Minuto de Dios accedes a créditos educativos y facilidades de pago para estudiar sin frenos. No dejes tu futuro en pausa. Acércate hoy mismo. Únete al Parche Uniminuto e inscríbete ya. Bueno, y déjeme quieto el río porque si no, no responda, nos dice la muchacha. Sí. Y justamente en esta visión, ¿cierto?, de denuncia, que es un poco también lo que estamos haciendo el día de hoy, quisiera darle la palabra a la señora Consuelo para que nos cuente un poco acerca de, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué decimos no a la canalización del río? En casi todas partes del mundo donde han habido canalizaciones de ríos, entre ellas el río Medellín, se están cuestionando las autoridades ambientales y la comunidad en general la inconveniencia o inconveniencia de pavimentar un río, es decir, de echarle concreto al cauce de un río. Y en este momento la tendencia a nivel mundial es volver a naturalizar los ríos.
o sea que nosotros vamos desde para atrás. Ay, por Dios. Porque precisamente es desnaturalizar el río, es decir, quitarle su cauce natural, es decir, que el río pierde la vida pues que se genera en todo el cauce de cualquier río, se genera un ecosistema, ¿no? Un ecosistema acuático que a pesar de la contaminación y todo lo que se quiera ver del río Soacha, a pesar de que la gente lo llame el caño, que es lo que debemos tratar de evitar, este río lleva vida y realmente hasta hace muy poco tiempo había vida en el río Soacha. Los señores que tienen ahorita 50 años recuerdan haber pescado guapucha en el río Soacha, aquí nomás en la carrera 7ª aquí del municipio, aquí abajito de la registraduría. Entonces es un río que todavía conserva vida y que la manera de conservarlo es precisamente tratando de restablecerle su vida normal para que haya lo que es la flora y la fauna normal y natural de un río. Por otra parte, quitarle la vegetación de ribera a un río se le causa un daño profundo a cualquier cuerpo de agua, ¿no? Ya que la vegetación de zona de ronda protege el río del sol, le da sombra, genera vida, trae fauna, trae avifauna, a toda la macrofauna y la microfauna que hay en su cauce, pues es la que hace que este permanezca. Igual que al canalizar el río, pues la velocidad del río aumenta. Ese hecho de que se aumente la velocidad del río hace que se pierda la vida, que se vaya toda la posibilidad de la anidación y demás proceso normal de la vida de la micro y la macrofauna. Entonces, en eso consiste lo que nosotros llamamos, por lo que nosotros decimos que canalizarlo es matarlo. Yo ahí quisiera también complementar a propósito de lo que planteábamos al principio frente a los costos, ¿no? Y es que estos altísimos costos de las obras no resuelven la degradación del río ni la principal problemática que tiene que ver con la contaminación y la pérdida de la calidad del agua. O sea, toda esa plata no está tocando en lo más mínimo que tengamos un río Soacha afectado también por vertimientos de tipo doméstico, industrial, minero. Entonces, ahí es donde nos preguntamos, ¿no? Y es por qué la CAR menciona que esta obra o estas obras están relacionadas con la restauración del río, o ese es su principal objetivo, cuando en realidad no resuelven los principales tensionantes de la degradación y además cuando no están mirando de fondo problemáticas, por ejemplo, como captación ilegal de agua del río, actividades que no se están ejerciendo correctamente por parte de actores industriales que están sobre la zona de ronda. Entonces ahí es donde empezamos a ver esas irregularidades, ¿no? Y de otra parte, pues que no se garantizó la participación, y en Colombia ya hay varias sentencias de la Corte Constitucional que hablan del derecho a la participación ambiental como un derecho fundamental. Entonces, desde el principio no se consensuó qué queremos, cómo queremos ver el río. No solo decirnos estas son las obras y hay 3 alternativas, no, desde el principio. ¿Cómo queremos construir esa alternativa para el río? Sí, no, es preguntarnos colectivamente el que queremos, ¿no? Definitivamente algo que hemos visto a nivel histórico es cómo las instituciones toman decisiones sin tener en cuenta la voz de la comunidad, ¿cierto? Y en esa voz de la comunidad yo quisiera justamente que ahora nos enfocáramos en conversar acerca de esas acciones que se han tenido desde justamente la ciudadanía, pero también desde las organizaciones que el día de hoy nos acompañan, ¿no? Desde la Veeduría del Río Bogotá, desde la colectiva de abogadas, desde la Corporación Semillas de la Tierra del Sol y desde toda la juntanza ambiental en el municipio de Soacha. Para ello vamos a darle la palabra a nuestra abogada, a Laurita, para que nos dé un contexto en términos también jurídicos de cómo ha sido ese proceso de defensa y en este caso decirle no a la canalización del río Soacha. Gracias, Angelita. Bueno, pues nosotras decidimos participar de todas estas acciones muy en el marco de la Juntanza Ambiental, que es una juntanza de varias organizaciones ambientales del municipio de Soacha que busca hacerle frente a todas estas conflictividades ambientales que nos trastocan diariamente. Inicialmente conocimos de estas obras de adecuación hidráulica de este contrato. Y lo primero que iniciamos fue enviando un derecho de petición solicitando la información para entender el alcance de estas obras. Nosotras pasamos el derecho de petición y fue muy bonito porque a nivel colectivo intentamos estudiar el alcance de este contrato porque
Primero, eso es algo que también nosotras, pues, de ahí partíamos, y es que las comunicaciones son muy técnicas, ¿sí? Son comunicaciones extremadamente técnicas para, pues, para la ciudadanía, en donde no se tiene en cuenta ningún proceso pedagógico para lograr entender, pues, el contenido de los contratos. Vale, el contenido de los contratos. Una vez pues ya conocemos el alcance, empezamos a tener una intermediación también con la CAR, enviando más derechos de petición para que nos expliquen este alcance, porque como lo contaba Camila, la única forma de socialización fue a través de correos electrónicos, a través de un video sumamente técnico en donde explican esta obra, y también cuando conocemos ya más a profundidad el contenido del contrato, resulta que pues ellos dicen, o sea, la CAR afirma que este proceso, estas actividades de las obras no tienen, no requieren de licencia ambiental por tratarse de actividades de recuperación y restauración o rehabilitación del río. Y pues nosotras, o sea, en un análisis muy exhaustivo nos dimos cuenta que efectivamente sí tiene un alto impacto ambiental, porque es la afectación de la principal estructura ecológica del territorio. Sí, entonces a través como de estos tecnicismos pues evitan estos procesos participativos en donde se requiere pues que la comunidad participe y consenso y medie de estas acciones. Ya finalmente pues se concertó iniciar una acción popular. Una acción popular está en el marco de la Constitución del 91 para proteger derechos colectivos, derechos ambientales. En este sentido, pues estructuramos, bueno, muy de la cabeza de la Corporación Semillas de la Tierra, pues toda la acción popular, pues porque se violó absolutamente todos los componentes de esta obra. O sea, no hubo participación ciudadana efectiva, porque no se nos permitió, o sea, a través de un correo electrónico y de un video, pues no se permite una retroalimentación o una participación efectiva. Asimismo, pues la obra inició antes de que nosotros pudiéramos hacer un procedimiento efectivo, ¿sí? Interpusimos en varias ocasiones la acción popular, pero siempre, y es que ahí es otro componente de cómo se protegen los derechos en este país. ¿Por qué? Porque, bueno, las acciones populares son competencia de los jueces civiles del circuito. Los jueces civiles del circuito no tienen ninguna competencia especializada en materia ambiental. O sea, se dice que todos los jueces son constitucionales, deben estar ceñidos a la Constitución, pero vaya que un juez analice el impacto ambiental y socioambiental y participativo y ciudadano de este contenido. Entonces, ahí como que nos enfrentamos a una primera barrera, ¿sí? Y es que no hay juzgados especializados en materia ambiental, y los jueces que reciben son jueces civiles del circuito. O sea, cualquier abogado puede ser juez con la experiencia sin ni siquiera tener una experiencia en estos temas, ¿sí? Esa es una primera barrera. La segunda barrera es que, claro, en las 3 acciones populares se nos hizo como el llamado a que se debía agotar un requisito de procedibilidad, y esto hace referencia a que había que agotar el proceso administrativo con la CAR, con la autoridad ambiental, para ya pues acceder a la defensa, digamos, ya en estos tribunales. Pero pues nosotros, o sea, no sabemos más cómo agotar este requisito, porque, o sea, se hizo claro, mucho, que fuera claro, ¿no? fue muy claro, porque, o sea, se hicieron mesas de trabajo con la CAR, se pasaron derechos de petición, o sea, hicimos todo el procedimiento y no sabemos o no entendemos a qué requisito se refiere, porque ya hicimos todo lo humanamente posible para agotarlo directamente en la CAR, y pues la CAR siempre ha sido muy renuente en no aceptar, pues, o sea, fomenta espacios de participación, pero esos espacios vemos que no tienen un carácter vinculante en donde se tenga en cuenta lo que la comunidad y las organizaciones expresamos. Entonces, sí, o sea, este proceso ha sido muy desgastante, y vemos también la necesidad como de que hayan jueces especializados en materia ambiental, porque si la jurisdicción tradicional sigue abordando estos temas, pues estos temas van a estar muy centrados en defender estos intereses tradicionales, civilistas, sí, porque el enfoque del derecho es muy de la tierra como una cosa y no la tierra como un ser sintiente.
Ahí yo quisiera complementar antes de darle la palabra también a mi compañera Paula, que tiene claro esas otras acciones, porque estas que plantea Laura son dentro de las vías constitucionales reconocidas para la participación, pero también existen eso que llamamos vías de hecho. Estas otras son las vías del derecho que ya mencionaban. Solo decir que nosotras nos pronunciamos, mucha de la ciudadanía, antes de empezar las obras. No es cierto que hubo silencio, no es cierto que se pactó pues ahí con la institucionalidad, porque para mucha gente parece que no se hubiese hecho ningún tipo de protesta o denuncia, y sí, se hicieron a través de distintos canales, ¿no? Y lo otro era échese la bendición y que el juez o la jueza, la que caiga en sus manos, eso tenga el corazón para sensibilizarse por el río. Así fue, en verdad, porque no hay garantía, como ya decía la compañera, de que caiga en manos de alguien que tenga esa especialidad, esa especificidad en entender por qué el río. Entonces, eso dificultó mucho las cosas. Nos dijeron en un primer momento, dígale por favor, o sea, demuéstrenos que usted le dijo a la CAR o al contratista, a los contratistas en este caso del consorcio Río Soacha, que había un peligro. Evidentemente se dijo hay un peligro y les dijimos explícitamente detenga las obras, garantice la participación y considere las alternativas. Y por otra parte, al final, en la tercera acción popular, o también demanda, ¿no? Pues también, digamos, se puede interpretar de esa manera. Nuestro demandado era en este caso la Corporación Autónoma Regional, máxima autoridad ambiental en el municipio de Soacha, para Cundinamarca, pero en este caso específico también en Soacha, ¿no? Y en la última nos dice, no, usted ya agotó todas las posibilidades, ya inadmitida por, es que no recuerdo el nombre, como le llaman, ya lo aclaramos, pero dijo, usted ya agotó todo, no presentó nada nuevo, ya por favor absténgase de volver a manifestarse, porque ya vimos en la trazabilidad que usted lo presentó 2 veces antes. Mentiras. Presentamos siempre nuevos argumentos y estos últimos tenían que ver con las inundaciones, el mal manejo de la obra y el mal manejo de tránsito que hay actualmente sobre la obra. Entonces, antes de entrar en detalle de lo que vemos ahora, porque es fatal pasar por la séptima ahorita a la altura del María Auxiliadora del campo, además donde quieren construir, lo que se encuentra uno, ¿no? También como el impacto de la contaminación visual y lo que genera en el cuerpo, es esa sensación de angustia, de frustración, de que es esto tan feo, que está pasando acá, bueno. Pero entonces antes escuchemos qué fue eso otro que se hizo, porque sí hubieron muchas acciones previas en defensa de nuestro río Soacha, el cordón umbilical de la estructura ecológica principal. Bueno, sí, junto con varios actores de las organizaciones, de la comunidad en general y también juntando en una gran juntanza ambiental, como nos nombramos en ese momento, pues hicimos acciones de hecho, acciones que aterrizaron en un comunicado, SOS Río Soacha, donde hicimos el porqué, 5 razones por qué no a la canalización del río Soacha, ¿no? Y allí reuníamos el valor de la vida, del agua, de cuál es ese concepto de restauración y rehabilitación que tienen los ingenieros que a veces no ingenian tanto, sino que replican y replican, ¿no? Con todo el respeto también, pero pues esta obra es una demostración de eso. Adicional a eso hicimos también la firma de una petición donde varias organizaciones, compañeros, gente del común, estudiantes se unieron para exigirle a la CAR que frenara las obras por no tener también pues ciertos criterios, no solo de participación social, sino también de valor técnico y operativo de quienes están haciendo la obra, ¿sí? Planes de movilidad, planes de tránsito, cuál es la señalización de la obra. Bueno, varias falencias que ni siquiera podrían dar explicación con ese gran costo que tiene esta obra, ¿no? 980 firmas recolectamos en esa petición en línea. Ajá, y fue también un apoyo para las acciones de derecho, como la acción popular y pues otros pronunciamientos. Realizamos también de la mano con varios colectivos diversos, población del sector social LGBTI, gestores comunales, ambientales, ediles del municipio de Soacha, un plantón al frente de la CAR, donde fuimos como lo decimos, como señalados también por parte de la institución, no recibimos una atención adecuada, mandaron a decir como si quieren alguien subir a hablar, pues que suban 2 o 3 personas. No, es que somos la comunidad la que estamos al frente, no somos 2 o 3 personas también. Darle el valor al plantón que realizamos, lo hicimos de una manera muy respetuosa, allí acompañó curiosamente
la Policía Nacional infiltrada también, hay que decirlo, porque se pronunció como al final cuando nos dimos de cuenta. Entonces pasan varias cosas que son curiosas y a la vez cuestionantes en estos escenarios. Hicimos también el pronunciamiento por redes sociales y digitales, donde estuvimos pues negándonos, se están carcomiendo al río Soacha, canalizarlos, matarlos, ¿sí? Qué lugar también tenía esta autoridad ambiental. Entonces, alrededor de varias acciones sociales, de reuniones, de participar en mesas de trabajo donde las instituciones también fueron violentas con las organizaciones sociales, guardaron silencio cuando nos señalaban, cuando de pronto los ambientalistas, entre comillas, para ellos éramos como la piedra en el zapato en la canalización, junto con otra comunidad que de pronto, dejándose llevar por esos valores que tenía la institución muy alejados de la realidad, pues los ponían en contra de nosotros, ¿no? Y yo creo que la lucha por la vida y por el río es para el municipio, ¿no? Para quienes estamos acá, y si lo llevamos y lo extendemos, es para el país, en términos de cuidar y darle la importancia que tiene el río. Esto es en rasgos generales lo que hemos realizado y en lo que apoyamos también las organizaciones que estamos acá presentes. Sí, digamos que para sumarle a lo que nos cuentan las compañeras, otro de los ejercicios que se ha venido desarrollando es un ejercicio pedagógico, ¿no? Y es el encuentro, las reuniones, dentro, fuera de la academia, lo digo porque también desde aquí hemos desarrollado ejercicios en donde se ha hablado del tema, ¿no? Donde se ha puesto sobre los espacios académicos. Voy a aprovechar para dar un saludo a los estudiantes de herramientas de gestión comunitaria que nos deben estar escuchando el día de hoy, en donde dentro de ese enfoque de lo socioambiental hemos hablado del rol del trabajador social como un defensor también de los ecosistemas, como desde un enfoque también diverso, porque considero que lastimosamente muchas veces las profesiones se dan muy desde una especialidad y pareciera entonces que no nos importara, ¿no? Entonces, cuando hablamos de términos de derechos, parecieran que fueran derechos solos para los humanos, ¿no? No se concibe entonces lo colectivo, sino es cuando hay una situación que realmente me afecte a mí como persona, pero no tener en cuenta qué pasa realmente con los ecosistemas, qué está pasando en cuanto a ese bienestar común. Y eso se desdibuja definitivamente. Entonces, en ese ejercicio pues también formativo y pedagógico, insisto, no solo dentro de la universidad, sino también espacios que se han dado dentro de las organizaciones y dentro de esta juntanza ambiental, se han dado escenarios otros radiales. También sé que la corporación estuvo participando de otros escenarios radiales, que se han realizado también encuentros desde la juntanza ambiental para hablar de este tema. Entonces, fíjense que cuando hablamos justamente de estas formas, estas alternativas y esas búsquedas comunes, me sorprende un poco cómo la institucionalidad no ve ello, ¿no? O sea, cómo insiste, como nos comentaba Laura, en decir no es procedente, ¿cierto? En decir definitivamente no se está afectando. Y hay una palabra que a mí me llama muchísimo la atención, lo hablábamos la semana pasada, y es el tema del paisajismo, ¿no? O sea, que se entiende entonces por esta canalización y por estas obras que se están dando como si fuera un beneficio hacia el paisajismo, ¿no? Pero ¿qué se entiende realmente por paisajismo dentro de una visión de desarrollo? Pues definitivamente una visión que está solo privilegiando pues un capital, una visión que finalmente lo que vemos es que está privilegiando pues un montón de dinero que no sabemos realmente para dónde va, ¿cierto? Porque con esa cantidad pues de rubro pues uno diría, no, pues magnífico, no solo se va a canalizar, sino que se va a limpiar el río Soacha, el río Bogotá, ¿no? Sé que se encuentran y se juntan, pero realmente no estamos viendo ello. Entonces, pues es bien lamentable lo que viene sucediendo, y más teniendo en cuenta pues todas estas acciones que se han dado en términos jurídicos, pero también en términos organizativos. Yo quisiera resaltar, digamos, la lucha popular, dado en cuenta que desde lo jurídico está el vacío, ¿no? Entonces, desde aquí la lucha va a ser inalcanzable y dura. Siento yo que desde el trabajo social se debe informar y hacer la pedagogía realmente sobre qué es la canalización, ¿verdad? Que no es una restauración, no es salvar el río, sino es matarlo, como muy bien nos lo exponían, ¿verdad? Aquí el compañero Juan, no sé. Sí, adicionalmente, y no solo desde el trabajo social, la lucha popular se mantiene participando, pero también gestionando y preguntándose con las instituciones hacia dónde, ¿no? Hacia dónde nos lleva esto, cuál es el futuro entonces de un río canalizado.
Claro que beneficia a la minera del municipio de Soacha, claro que beneficia a toda la expansión urbanística de conjuntos residenciales que hay por las zonas de ronda del río Soacha, pero ¿y la salud del territorio? Y la contaminación del agua, que atrae también otros problemas de salud respiratorio, de nivel también alimentario. Bueno, si nos vamos a ir por esa línea tenemos mucho que hablar, pero sí es una cuestión en que las instituciones no piensan a veces en el futuro y en la salud territorial que trae un río contaminado, que trae también una canalización del río que es pues en la falsa fantasía de que no van a haber inundaciones, de que no van a haber roedores o otras plagas. Eso es una falsedad, porque lo podemos ver en los ríos canalizados de Bogotá, por ejemplo, ¿no? El Tumbuelito, el Fucha, el Salitre, todos estos que no cumplen con lo que realmente era hacer las paces con los ríos. Sí, y ante eso, digamos, también como habitante del municipio, yo vivo, o sea, a una cuadra del río Soacha, en la Comuna 6. Y yo recuerdo siempre ver lechuzas muy en la madrugada o en la noche ahí, ¿sí? O sea, el río es un río vivo, es un río que cumple una función ecológica que no solo le es funcional a los seres humanos, sino también a los demás seres sintientes que nos rodean. Entonces, a veces este concepto de paisajismo siento que es muy androcéntrico al momento de solo tomar en cuenta cómo se ve para mí y no la función ecológica que tiene ese río. Y también quisiera hablar de que, que es importante que los y las jóvenes y también las futuras generaciones se involucren en estos temas de materia ambiental, porque precisamente hay un derecho que está en disputa y que todo el tiempo está colisionándose frente a estas situaciones, y es el derecho de las futuras generaciones. Al hacer disposición de manera tan arbitraria de los recursos del recurso del agua, que es la vida misma, en beneficio pues de estos sectores y estos privados, pues se está poniendo en jaque no solo pues la vida misma, sino lo que le vamos a dejar a las futuras generaciones en materia de recursos, ¿sí? De contar con un río. Entonces quería dejarlo también como esa invitación a que es importante también involucrarse más activamente, porque en últimas estamos disponiendo de nuestros propios recursos más adelante. De hecho, antes de iniciar el programa, hablamos con la señora Consuelo de las percepciones un poco de la comunidad, ¿no? Hoy nosotros nos dimos a la tarea de preguntarles a las personas, ¿no? Y muchos no sabían ni siquiera que era un río, sino lo mencionaban como caño. Entonces, que el caño, también mencionaban que a veces, digamos, llegaban aguas amarillas, ellos tampoco saben de dónde vienen estas aguas, sí, todo el recorrido que hace el río Soacha. Y pues bueno, la señora Consuelo nos decía un poco acerca de cuando ella vivía acá, ¿no? De también las historias de su esposo. Quisiera que nos contara un poco acerca de eso, porque se ha perdido, porque ahorita, digamos, la generación que está, pues no sabe realmente qué hacer, digamos, con estos ecosistemas o cómo valorarlos. Pues sí, como les decía, el río era un río vivo, y yo les contaba que hasta hace unos 50 años, o menos, yo creo menos, 40, 30 años, todavía había pez aguapucha en el río Soacha. Así como en el humedal de Neuta también había gran cantidad de patos que ahorita están en vía de extinción. Mucha gente que todavía está viva alcanzó a ver el pez pico dorado, por ejemplo, que ya es un pato que ya se extinguió completamente. Entonces, pues no es tan lejana la historia de cuando el río Soacha era nuestro río Soacha, como dicen las señoras que lavaban la ropa aquí en el centro de Soacha, lavaban la ropa en el río. El río Soacha en realidad nunca ha abastecido el acueducto del municipio. El río Soacha nace en el predio Aguas Vivas, que pertenece a jurisdicción de Bogotá. Pero la alcaldía municipal compró este predio por el hecho de haber nacido allí su río tutelar. Y riega las veredas de San Jorge, Fusungada, Panamá, y siempre ha sido un abastecedor de agua para esas veredas. Sin embargo, pues para la zona urbana no. Pero sin embargo, pues el río sigue siendo pues de una importancia patrimonial,
importantísima para el municipio de Soacha, porque fue alrededor del río Soacha que se construyó su centro histórico, ¿no? Entonces, por ese lado también hay que ver el río Soacha. Y por otra parte, pues yo quería también contarles que nosotros pues en este proceso pues nunca nos debemos dar por vencidos, a pesar de que le van a terminar la canalización y prácticamente pues le dan a uno ganas de llorar, pero nosotros como veeduría hemos seguido haciendo los derechos de petición, con los cuales nos hemos enterado de varias cosas muy importantes, como saber que la alternativa que tomó la CAR para hacer la adecuación hidráulica del río Soacha incluye la reforestación de su zona de ronda. Y al preguntar nosotros extrañados de por qué no hemos visto la siembra de ni un solo árbol, nos dice que nos contestaron en la CAR que es que esta es la primera fase y esta fase de los 90.000 millones no incluye la reforestación del río Soacha. O sea que vamos para un segundo proceso de enfrentamiento con la autoridad ambiental para hacerle seguimiento. Entonces, ¿cuál es la segunda fase entonces? Porque no tienen pensado hacer la reforestación, solamente en una segunda y en una tercera fase. O sea, viene una nueva contratación. Por otra parte, para darle bolas al plan de ordenamiento territorial del municipio, yo como estoy aquí de acuerdo con la compañera de que ojalá se involucren los jóvenes, porque hay que hacerles en el plan de ordenamiento territorial de Soacha, en su artículo 65, el cual que ojalá lo conozcan, dice: los ríos se conservarán en su estado natural. Sus usos recomendables son parque lineal, zonas de control de humedales, zonas de reforestación masiva a nivel urbano, zonas recreativas, áreas de comunicación personal y ciclorrutas. O sea que tenemos que hacerle seguimiento a ese río Soacha, porque Soacha no tiene derecho a un parque lineal, porque en Soacha no hay un parque, porque no hay un parque como estilo Simón Bolívar, porque no tenemos un jardín botánico, porque no tenemos derecho a lo verde en Soacha. Entonces tenemos las herramientas, mire que tenemos que, quien creyera, pero tenemos que defender el plan de ordenamiento territorial de Soacha, que muchas veces pues nos causa muchos dolores de cabeza, sobre todo con su expansión urbana. Por otra parte, el urbanismo, ¿no? Tenemos que saber qué va a pasar con ese proceso urbanístico que van a hacer aquí en la donde empieza la vía Indumil, aquí en el predio del María Auxiliadora, ¿no? Ya que la constructora Amarillo ya puso sus banderas y sus avisos y van a hacer 367 apartamentos aquí en pleno centro de Soacha, afectando completamente la zona patrimonial y arquitectónica del municipio. Imagínense un bloque de apartamentos, 17 pisos van a tener esos edificios, 367 apartamentos. ¿Y dónde está ese río? Me dice la CAR que le tengo que explicitar dónde está ese proceso urbanístico, porque no saben dónde queda el campo San José del María Auxiliadora. Entonces, ese predio está sobre la zona de ronda del río Soacha. Y él tiene 285 árboles ahí sobre su ronda, los cuales pues ya tienen permiso de tala. O sea, imaginen ustedes la afectación que va a tener en el aire aquí en la Comuna 2, la tala de 285 árboles. Y lo otro es que la alcaldía a la que también le mandamos derecho de petición nos contestó que ellos ya cumplieron con la sentencia, porque a ellos los obligaron a comprar los predios que hay en la Comuna 6 sobre la zona del río Soacha, y según la alcaldía ya compraron 30 predios. O sea, la gente, sobre todo los ediles de la Comuna 6, los concejales, miremos dónde están esos predios en la Comuna 6. Claro. Tienen 30 predios la alcaldía y tienen como único uso la protección del río Soacha. Entonces tenemos que hacerle seguimiento a eso. Yo sí los llamo también a que nos acompañen en esta lucha, ya que pues nos quedamos cortos, porque en realidad son muchas las tareas que hay que hacer acá en el municipio en defensa de lo poco que nos queda en el territorio. Sí, y a propósito de eso, recuerdo que en un momento del proceso en el que estábamos estableciendo la estrategia de participación y defensa del territorio, veíamos con preocupación que muchos medios de comunicación local que ya tienen cierta como posicionamiento en el municipio no nos atendieron en espacios, no hicieron cubrimiento de algunos de los escenarios que manejábamos.
hicieron más bien promoción de las publicaciones de la CAR, donde hablaba de la canalización. No los voy a mencionar acá, pero ellos saben quiénes son. Pero sí pasó también. Y lo otro, no, tal vez, claro, entiendo que Angie es la profe del programa de trabajo social. Aquí vemos dos trabajadoras sociales también sentadas en esta mesa, entonces un poco también, ¿no?, hablando de las posibilidades de ampliar esos otros horizontes y posibilidades, pero retomando también lo que mencionan las compañeras, un poco también como recogiéndonos en esto que dice el pensamiento ambiental latinoamericano, y es más allá de que nos parezca bonito, de que sea chévere, de que nos permita la recreación pasiva, más allá de que si sí o si no me parezca, el río tiene unos valores intrínsecos en sí mismos, unas funciones que cumple, ¿no? Entonces, lo mismo hablábamos con el río Bogotá cuando había una propuesta para construir el puente de vidrio con la canalización, y es que la gente necesita estar informada para poder decidir, no basta solo con decir, me parece bien que lo canalicen y lo encajonen, que de hecho me parecía un poco complejo ese concepto, pero muy real con lo que están pasando, están encajonando el río Suacha. Y la gente necesita eso, informarse, tener educación ambiental, que es otro componente que no hemos visto en este proyecto. No hay educación ambiental. Bueno, sí a la canalización, pero ¿por qué? ¿Cuáles son mis argumentos como ciudadana? ¿Conozco qué funciones cumple el río? ¿Dónde nace? ¿Cierto? ¿A dónde llega? Ese tipo de cuestiones son importantes. Y también considero importante mencionar que se dieron escenarios también en donde tuvimos que interlocutar con la autoridad ambiental, con la alcaldía y con algunos actores ciudadanos que estaban en favor de las obras, que entendemos. También hay muchas inconformidades de parte de la comunidad, pero vimos un pésimo manejo del espacio por parte de la CAR. Y más allá de la estigmatización que se pueda generar, esto habla de lo poco que conocen del Acuerdo de Escazú, de los derechos ambientales. Usted no puede llegar a señalar a un líder social, usted no puede llegar a reírse en la cara de un ambientalista o de un defensor del territorio, y mucho menos puede generar un escenario que enfrente a los del sí y a los del no. O sea, no es para nada. Entonces veíamos con mucha preocupación. O sea, los contratistas y funcionarios de la obra están cero preparados para hacer un buen manejo del conflicto, ¿cierto? Para manejar esas tensiones, y por el contrario pueden poner en riesgo la vida de los de aquí y los de allá. Y bueno, mencionar que a propósito también de lo que dice la señora Consuelo, son 16 programas los que tiene incluido estas obras de adecuación del río en sus 4 contratos, fueron los que nos socializaron en la presentación, y no vemos que haya avance en esas obras. Por ejemplo, el programa de comunicación e información, ese programa solo existe diciendo que hay un campamento por allá en un punto bien lejano a la ciudadanía, pero no hay ninguna, ustedes ya decían, no hay ninguna plataforma, medios en donde se estén conociendo, yo qué sé, los boletines mensuales, semanales de cómo avanzan las obras, eso hay cero información. Y también recogiéndome lo que decía Laura, necesitábamos ir más allá de las vías de hecho, entendimos eso, lo entendemos hoy día, es necesario armarnos en términos de la participación ciudadana con los mecanismos, ¿no? No me malinterpreten, con los mecanismos de participación que tenemos para defender el territorio. Entonces ya decíamos, como hoy día no basta con pensar bonito, no basta con sentarse a fumar un tabaco y pensar que el mundo va a cambiar así, no basta con ritualizar solo los espacios ni caminarlos, hay que apersonarnos y apropiar la participación ciudadana como derecho. Entonces eso quería mencionar, no hay cumplimiento, y hay además una transgresión muy fuerte a la resolución 1278 de 2016 de la propia Autoridad Ambiental CAR, donde decía que los principales usos del río iban a ser los de la conservación y los de la revegetalización y restauración de su zona de ronda. Eso no se cumple tampoco. Claro, y bueno, hablando de esa participación ciudadana, también vamos a hablar de los eventos que hay próximos, ¿cierto? Entonces, pues quisiera que la profe Angie nos contextualizara acerca de uno que hay este sábado en la Universidad Cundinamarca de Soacha. ¿Listo? Listo, bueno, les cuento que va a haber un cambio de locación. Entonces, bueno, hay varias cosas. Yo justamente quiero como retomar las palabras de las compañeras cuando dicen, esto no termina aquí, ¿no? Y en ese no termina aquí es una invitación también abierta y amplia a sumarnos a esas diferentes acciones, ¿cierto? Desde los diferentes lugares, no importa si soy trabajador social, no importa quién sea, cómo sea, sino preocuparnos conjuntamente por nuestros ecosistemas, ¿cierto? Preocuparnos por lo que finalmente nos convoca, que son, es la vida misma, ¿no? Es la vida, es que creo que no va más allá de eso, sino solo de tener como esa relación, como decía Camila, que nos pasa por el cuerpo, ¿no? Y en ese nos pasa por el cuerpo está esa preocupación conjunta por lo que somos y por esto que viene.
Y profe, también recordar que somos parte de ese ecosistema. Lastimosamente, si no nos damos de cuenta que también somos parte del río, pues vamos a tener causas. Y causas como cuál es la fiebre amarilla, que hoy es un miedo palpante para todos y cada uno de los habitantes de Bogotá, ¿no? Que se supone que y hoy, el día de esta mañana, también acabamos de leer que había un caso registrado en Soacha de fiebre amarilla. Entonces también es importante sentirnos parte del planeta, salirnos de que el planeta nos pertenece y, como decía un compañero, nosotros pertenecemos a la Tierra. De acuerdo, mi Johan. Bien, frente a las invitaciones y ya cerrando lastimosamente el programa, porque aquí tenemos mucho que decir, pero el tiempo aquí es muy corto, pero vamos a hacer una invitación muy especial justamente para seguirnos activando en estos ejercicios de defensa por no solo la ciudadanía, sino por los ecosistemas, a un foro ciudadano sobre los lineamientos ambientales de la sabana y el suroccidente. Este foro tendrá lugar el día sábado, es decir, pasado mañana, el día 26 de abril de 2025, en el auditorio del Parque de los Locos. Yo sé que tiene nombre chistoso, pero así se llama. Y sí, eso es una referencia a Fachuna, ¿no? Entonces allí, pues recientemente se aperturó pues este espacio y este foro va a tener lugar allí, es de 7 a 1 de la tarde. Vamos a tener participación del exministro de Ambiente y Desarrollo y también de la exministra María Susana Muhammad, pero también del señor Manuel Rodríguez Becerra. Este espacio, más allá de los invitados, tiene que ver con la participación ciudadana, tiene que ver con la toma de decisiones y las mesas de trabajo que desde allí se van a tener. Se está pasando también el QR para que se puedan inscribir y participen activamente de estos espacios en donde se va a hablar justamente de estos lineamientos que tienen que ver no solo con Soacha, sino con toda la región y conexión que se tiene entre Soacha, pero también Bogotá, ¿cierto? Toda esa conexión, digámoslo así, Cundinamarca y de la Sabana. Entonces, súper invitados. ¿Algo más que no, de pronto que las compañeras nos den alguna reflexión, invitación final? Solo frente a los lineamientos es posible, el escenario se ha recrudecido a nivel global, mundial, ¿no? En términos de la crisis ecológica y climática, hay muchos actores que están en descontento con los lineamientos de la sabana que deben regularse, ¿cierto? La sabana de Bogotá, casi siempre asociamos esa imagen con la ciudad, ¿no? La gran ciudad, ¿no? Pero la sabana esconde un patrimonio ecológico, cultural, patrimonial, arquitectónico increíble y es necesario defender hoy esos lineamientos que el Ministerio ha propuesto, ¿cierto? Que todavía no son resolución, vamos a hacer unos aportes como ciudadanía en los comentarios para apoyar la resolución, para defenderla, para abrazarla además, porque sabemos muy bien que si en este gobierno no logramos consolidar los lineamientos de sabana de Bogotá, va a ser muy difícil hacerlo. Y además porque constitucionalmente la ley 93, ¿no? 99. La ley del 99 reconoce a la sabana de Bogotá como patrimonio ecológico, un territorio de importancia ecológica. Entonces, no estamos hablando solo de un lugar propio para la expansión urbana y para satisfacer ciertos intereses. No sé, daría la palabra a las compañeras para despedirnos también con algún mensaje. Y sábado, recuerden, en redes sociales pueden encontrar también toda la publicidad. Sí, antes de darles la palabra de cierre, perdón, quería hacerles otra invitación, y es que el próximo jueves es 1 de mayo, y el 1 de mayo, pues invitados e invitadas también a las calles, ¿no? En este caso, ahí la marcha del municipio de Soacha será frente al Centro Comercial Mercurio a las 8:30 de la mañana. Entonces, también invitados e invitadas. Justamente este día muy importante para los trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo, pues, para la comunidad en general, definitivamente. Y bueno, primero agradecer por la invitación, agradecer a la profe Angie, pues también por aperturarnos este espacio. Yo solo quería decir que, bueno, el panorama no solo nacional, sino mundial está muy difícil. Vemos como estas nuevas tendencias de extrema derecha pues están en ascenso y que estas tendencias pues ponen en jaque de manera directa pues todos los derechos de la madre. Entonces, por lo tanto, es importante seguir resistiendo como lo ha hecho doña Consuelo por tantos años, que nos entrega muy amorosamente su legado, y seguir en este proceso, porque
Yo creo que con Trump y con toda esta onda nos hemos dado cuenta que los derechos no son tan universales y tan absolutos como lo veíamos. Fácilmente con una firma puedes decir ya no hay derechos ambientales. Entonces siempre el rol de la ciudadanía activa es muy importante para defender lo que hay y proteger lo que hemos logrado gracias a las luchas de quienes nos preceden. Gracias. Yo también quiero agradecer a la profesora Angie por la invitación. Muy importante para mí este acercamiento a la comunidad universitaria y a los jóvenes acá que de alguna manera tienen vínculo con el municipio, sea viviendo, sea solamente estudiando, para que se acerquen más a este territorio que compartimos todos y que en este momento nos están haciendo ver de que no somos Soacha, somos la sabana de Bogotá, y precisamente es el problema de la escasez de agua lo que nos está haciendo acercar obligatoriamente a nuestros vecinos de los otros municipios, porque tenemos que caer en cuenta primero que todo que somos un territorio que no tiene agua, que no tiene agua propia y que por lo tanto debemos limitar, el territorio debe limitar su crecimiento y su crecimiento demográfico. Lastimosamente, no por xenofobia, sino porque desgraciadamente el territorio obliga a que sea así. Entonces, los invito a que nos acompañen en estas luchas, que de verdad empecemos por lo más cercano, que es el río que pasa aquí a 2 cuadras de Uniminuto, y que se den cuenta que es un río, no es un caño. Así es. Muchas gracias. Gracias, señora Consuelo, gracias a todos y a todas los que nos están escuchando, que prestaron atención. Para nosotros también desde la Corporación Semillas de la Tierra del Sol es muy grato hacer visible desde la palabra y la experiencia lo que hemos hecho de la mano con la Juntanza Ambiental, con otras personas, organizaciones y parches del municipio. Invitarlos a que reconozcamos la naturaleza que somos agua. Todos los días nos relacionamos con el agua, tengamos o no racionamiento, entonces la invitación es a pensarnos, ¿sí? ¿Quiénes toman la decisión sobre el agua que es para todos, el agua que respiramos, bebemos y pasa por nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, para cuestionarnos y para también saber elegir, saber decidir y no quedarnos en el silencio. Porque el silencio a veces tiene esa carga, ¿no? Como el olvido. Y no vamos a olvidar al río Soacha desde lo que nos han contado, desde cuando lavaban, se bañaban, comían desde el río Soacha. Porque vale la pena seguir luchando, vale la pena seguir acompañando los procesos, y la invitación para toda la comunidad universitaria y que nos puede escuchar es que más allá de escucharnos nos puedan apoyar, puedan juntarse, puedan preguntar y hacer gestión de los espacios de lucha y de no, como dicen por ahí, comer callado. Eso es, muchas gracias. Cuidemos nuestra casa común, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias a todos los oyentes. Esto fue Onda Social. No olviden seguirnos en redes, estamos en Instagram, en Facebook. Y bueno, nos encontramos en una próxima ocasión. Los dejamos con una canción que se llama Jardín del Paraíso de Monsieur Periné. Muchas gracias. Chao, gracias. Canalizarlo es matarlo.